en su divino propósito de poder compartir con esta casa. Y yo pues todas estas cosas como María las guardo en mi corazón, porque el Señor me permite ser parte de esta fiesta siempre. Él tiene un propósito y nos da un mensaje en todo esto, que tiene que ver con la unidad del propósito, ¿verdad? Entre nosotros, los ministros del amanecer, del reino, y las casas e iglesias locales que Dios está edificando en los diferentes estados, condados de esta gran ciudad. Y yo aprecio mucho este tiempo. Yo también, cuando Francisco decía que él sintió de Dios vestirse de cierta forma, yo casi nunca me he visto así, con cosas abajo, como Al Capone y esa gente. Eso yo lo veía en películas. Yo nunca me imaginé que me iba a poner un traje así. ¿Usted te acuerdas, Héctor, allá en las películas de Al Capone y esas cosas? Con esas cosas abajo y digo, wow, mira qué elegante se ven. Y no sé, hoy sentí la inspiración de vestirme con mi chaleco abajo ahí. Y yo creo que es el Espíritu, todo es por el Espíritu. El Señor quiere en esta nueva etapa, cada fiesta es una nueva etapa que se abre, vestirnos con una vestidura de otro nivel. Y yo sé que después de cada fiesta crecemos en fe, crecemos en unidad, crecemos en el propósito y el reino se extiende. Amén. Yo quisiera dialogar, hablarles a ustedes estas palabras que Dios ha puesto en mi corazón para estos días que me permitirá estar. Son muy personales. Quiero en forma de diálogo con esta casa compartir lo que el Espíritu Santo ha depositado en mi corazón. Es una palabra que es sencilla, pero muy práctica, que tiene que ver con lo que Dios ha determinado hacer con esta casa a través de su Espíritu Santo. Ustedes saben que todas las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, con el establecimiento y el desarrollo del reino de Dios en la tierra, ya está predestinado desde antes de la fundación del mundo. Que el diseño está hecho desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor ha planificado todo. El hombre simplemente es un instrumento escogido para hacer cumplir lo que Dios ya ha predeterminado. Por eso Pablo decía, yo como perito arquitecto. El perito no inventaba la estructura, ni el edificio, el diseño. El perito leía el plano que ya estaba diseñado y procuraba de que los empleados, los obreros, pusieran cada detalle como el diseñador lo predeterminó. El perito ocupa el papel de aquellos hombres que escribieron la Biblia, que fueron inspirados por Dios. Ellos fueron, en ese sentido, fueron peritos también, porque dice la palabra que ellos recibieron del Señor la palabra. Ellos simplemente escribieron lo que la mente de Dios depositaba en la vasija. Amén. Así los ministros, los hijos de Dios en las naciones, a través de toda la historia de las naciones, que están llevando a cabo la obra de Dios y siendo colaboradores para que se realice, se materialice en esta tierra el reino de Dios. Somos como peritos, somos colaboradores que estamos ya llevando a cabo algo que ya está realizado en la eternidad. Entonces esto, si nosotros entendiéramos esto a los niveles que el Espíritu Santo quiere revelárnoslo como iglesia del Señor y como ministros del Señor, nosotros responderíamos con una fe más genuina, una fe más pura, una fe más sólida, una fe más determinada, una fe más enfocada.
Fíjense que esto se muestra, lo que les estoy hablando, en la obra que Cristo vino a hacer en los evangelios. Jesucristo decía que Él no hizo nada, ni haría nada por su propia cuenta. Que todo lo que el Padre le ha entregado, eso Él vino a hacer. Y se oye muy claro y muy simple, pero es algo muy profundo. Porque esto significa que nada de lo que Cristo hizo, nada de lo que pasó en el ministerio de Cristo fue improvisado. Obedeció a un plan ya predeterminado. Los milagros, todas las confrontaciones, las traiciones, todo lo que pasó Cristo en el ministerio, ya eso estaba en el diseño. Por eso cuando Juan el Bautista está preso y él está sorprendido de que Jesucristo no hace nada para librarlo, estoy preso y él es el Mesías, el que tiene el poder, y entra en dudas, manda a preguntarle al Señor. Él mismo lo presentó como el Cordero de Dios, el Mesías prometido. Pero en este momento de duda, de crisis en la cárcel, él le manda a preguntar al Señor si era él o esperaban a otro. ¿Se imagina usted semejante cosa? Y Jesús dice, vayan y díganle que los ciegos ven, los paralíticos caminan, y a los pobres les es anunciado el reino de Dios, y que bienaventurado el que no haya tropiezo en el reino de Dios. O sea, hay milagros, hay poder, hay obras poderosas, pero también hay padecimientos. O sea, todo es parte de un paquete predeterminado. Por eso, cuando nosotros veamos esto que el Señor me abrió, que vamos a estar hablando durante estos días que voy a estar con ustedes, yo decía, wow, Padre, tú eres glorioso. Hay un milagro que me enfoca, que es en Marcos capítulo 2, Marcos 2, vaya conmigo, que es el caso del paralítico, la sanidad del paralítico. ¿Cuántos creen que cada uno de esos enfermos que Jesús sanó, el Señor permitió la enfermedad para mostrar su gloria? Estaban predeterminados. Dios tenía todo eso cuadrado, hermano. Yo lo creo. Que ni una de las sanidades que Cristo hizo fue improvisada. Todo estuvo cuadrado por Dios. El Señor lo que hace es que conjuga los factores. Diga conmigo, conjuga los factores. Cuando Él señala el tiempo, el momento que se va a cumplir la obra que Él predeterminó para glorificarse, Él conjuga ciertos factores que vamos a ir mirando. Y eso es lo que Dios quiere en esta casa. Que seamos facilitadores para que el Señor conjugue esos factores. Que haya una apertura en nosotros como casa del reino, aquí en Corona y en las naciones ahora. Cumplimiento profético. Están en las naciones ya. Así es, a través del internet. Y esto es algo significativo. Entonces aquí vemos en Marcos 2 un caso que dice, verso 1, ¿ya lo tiene Marcos 2? Cuando él entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabían ni ante la puerta. Y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4. Y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones,
¿Por qué habla este así? Así pensaban los escribas. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo? Dios. De inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu de que razonaban así dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué razonáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Todos los milagros, aparte de que cumplían un propósito de bienestar, de demostración de amor de Dios hacia las almas, hacia la persona que eran sanadas, el objetivo primordial era acentuar el poder y la divinidad de Cristo. Mostrar que Cristo era Dios, que era mucho más que un hombre, que en Él había poder, que en Él había autoridad, que en Él estaba la unción de Dios y que con Él estaba el respaldo de Dios, de que Él representaba el proyecto de Dios. Él era el digno representante del proyecto de Dios en la tierra. Ahora, aquí se conjugan ciertos factores que Dios nos va a ir mostrando durante estos días. Hoy vamos a ver unos detalles. Yo creo que Dios dice: bueno, llegó el día en el que voy a hacer la sanidad del paralítico. Llegó la ocasión para mostrar mi gloria en el Hijo con la sanidad del paralítico. Hoy es el momento para el paralítico. Y Dios tenía ese paralítico reservado por ahí. Estaba por ahí el paralítico. Y Dios dice: yo voy a buscar a las personas, voy a escoger a las personas que van a cargarlo. Y Dios se encargó de motivar, inspirar a esas 4 personas. Yo no sé si eran familias, si eran vecinos, que eran del paralítico, amigos, no sé, o le pagaron, yo no sé. Pero Dios tenía el paralítico, tenía estas personas, estas 4 personas preparaditas, y también tenía la reunión en la casa donde vivía Jesús, porque esa casa en Capernaum era el hogar de Cristo. Era la casa, no sabemos si fue Pedro que se la asignó al Señor, si algunos de los discípulos, algunos creen que esa casa posiblemente era propiedad de Pedro y él se la cedió al Señor para que viviera allí. Pero era la casa, siempre que Jesús venía a Capernaum, ahí era que se quedaba, era su casa de estancia, y él llegó, después de dar el recorrido ministerial, llegó otra vez a Capernaum y se estacionó en su casa. Pero cuando la gente escucharon que él estaba en casa, dice que se aglomeraron y llenaron full la casa. Eran tanta la gente que las palabras que se dicen aquí, mire bien, en el verso 1 dice que cuando él entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Y muchos, diga conmigo, muchos, note bien, acudieron a él. De manera que ya no cabían ni ante la puerta. O sea, eso estaba full de gente. Y hay otra palabra que se utiliza en el verso 4 cuando dice: y como no podían acercarlo a él debido al gentío, mire la palabra, había un gentío. Pero todo eso estaba en el plan. No solamente el Señor en su plan predeterminado permitió la situación del paralítico, se valió de esos 4 hombres de fe y juntó al gentío
y trajo a Cristo y lo puso allí para hacer lo que Él se propuso en ese momento. Ahora, la pregunta que se me levantó fue, ¿cuál era el objetivo del Señor? En la casa de Jesús, en Capernaum, en esta ocasión, con este paralítico, con estos 4 hombres y con ese gentío en ese momento preciso. ¿Cuál es el objetivo de Dios en su plan predeterminado en la eternidad? Que lo quería cumplir ahora en ese momento en Capernaum, con ese paralítico, en medio de esa gente, para mostrar su gloria y su poder. Pero es importante preguntarnos para este tiempo que estaba predeterminado por el Señor de la eternidad, de juntar, establecer y poner esta iglesia, el Amanecer de Corona, Queens, en la condición que está actualmente, en este tiempo presente, conjugando factores presentes, permitiendo que llegue a las naciones a través del internet, creando condiciones que se habían manifestado, se habían anunciado proféticamente, se están materializando entre todas las situaciones que se han dado en esta temporada, en esta casa. ¿Qué se propone Dios? ¿Cuáles son los factores que Dios está conjugando en esta iglesia para poder dar el manotazo de lo que viene ahora? Y yo quisiera que estas enseñanzas van a ser muy, pero muy personal con ustedes, por indicación del Espíritu. Ahora, Jesús sí sabía lo que estaba pasando en ese momento, aunque yo creo que la gente que estaba alrededor estaba muy concentrada en sus situaciones personales cada una, pero Cristo no. Yo estoy seguro que Jesús sí estaba al tanto de lo que estaba pasando y de que esto era un designio predeterminado para esa ocasión precisa, de que no era una fecha improvisada, ni una acción improvisada, ni un acontecimiento accidental. Jesucristo sabía que había un propósito de Dios, y el propósito fundamental era que Dios iba a dar una lección de fe. En Capernaum. Le iba a tocar a Capernaum, en la casa de Jesús, con este paralítico, con estos 4 hombres, dar una lección de fe. ¿Por qué una lección de fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué una lección de fe? Porque los planes predeterminados desde la eternidad por Dios para llevarlos a cabo aquí en la humanidad, el Señor, cuando los va a hacer aparecer, produce fe. Produce fe. Porque los acontecimientos de Dios, la obra de Dios se da, aparece, se materializa en esta tierra por los actos de fe de su pueblo. Si no se levanta la fe, no aparece el reino. Diga conmigo, cuando Dios quiere hacer algo del cielo en esta tierra, despierta fe. Todo el que alcanzó un milagro, todo el que vio una obra de Dios en la tierra, primero fue provocado a fe. Primero el Señor sacó fe, produjo fe. Esto es una lección de fe con el fin de traer a la luz la gloria de Dios en una obra de Dios. Nosotros estamos convencidos de que el propósito fundamental de la existencia del hombre y de la iglesia y de la obra de Dios en la tierra es la gloria de Dios. Pero para que se dé la obra de Dios que produce la gloria de Dios, tiene que haber fe de Dios primero. Y aquí vemos, miren, los factores que se conjugan. Una casa. Diga conmigo, una casa. La presencia de Jesús. Diga, el protagonismo de Jesús. Porque Él es la estrella allí.
Donde Jesús es la estrella, diga conmigo, donde Jesús es la estrella y hay fe, se da la obra de Dios. La gente vino a oír a Jesús y el paralítico se lo trajeron a Jesús. En la casa donde estaba Jesús. Una multitud escuchando la palabra. Diga gente junta. Un paralítico y 4 hombres cargándolo. Mire. En el verso 5, ¿qué fue lo que vio Jesús? ¿Qué fue lo que capturó la atención de Jesús? Al ver Jesús, la fe de ellos. Yo le pregunto, ¿qué tipo de fe? ¿Qué tenía la fe de ellos que capturó la atención de Jesús? Mire, esta gente... Oiga bien, fueron pero muy imprudentes. Fueron muy imprudentes. En cuanto a la etiqueta y el protocolo humano, fueron muy imprudentes. Ellos primero llegaron tarde. Llegaron tardísimo. Ya eso estaba, ya el servicio iba por la mitad, quién sabe, casi terminándose. Ellos llegaron tarde. Oiga esto, cosa que no la vamos a razonar y van a ver por qué ahorita. Y no podían entrar, no consiguieron silla, no consiguieron nada. Y fueron tan atrevidos y violentos que se subieron al techo. Rompieron el techo. ¿Fueron o no imprudentes? Fueron imprudentes, fueron violentos. Diga conmigo, la fe de Dios es violenta. Y tome la palabra violento como la que dijo Jesucristo. El reino de Dios se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Gente agresivo y determinado. Porque Dios estaba determinado a dar una lección de su gloria en ese lugar. A levantar un testimonio en Capernaum. Saben que usted dirá, pero ¿por qué Capernaum? Capernaum era una de las ciudades más incrédulas, más orgullosas, religiosamente hablando, más engreídas. Porque en Capernaum estaban casi todas las principales sinagogas. Capernaum era como la capital del conocimiento de la ley de Moisés. Era el lugar de las universidades, Capernaum. Y la gente de Capernaum, los líderes de Capernaum, la gente educada en Capernaum, razonaban mucho en base a la ley de Moisés. Ellos interpretaban las cosas de Dios a través de la razón, de la lógica. No hay cosa más peligrosa, no hay cosa más sutil que la razón vestida de religión. ¿Me escuchan? El razonamiento, pero en un ropaje de religión, usando la palabra. Razonando la doctrina, interpretando y aplicando la palabra a la luz y en los argumentos de la razón. Eso neutraliza y paraliza el poder de la fe. Por lo tanto, neutraliza y detiene la obra de Dios. Y en Capernaum había un espíritu de sabios, gente cuestionadoras, gentes que argumentaban.
Ese es el espíritu de Capernaum, fundamentado en la religión. Y el Señor escoge Capernaum para dar una lección de fe en Capernaum y abrir un camino de su obra y de su gloria en Capernaum a través de Jesús. Y conjuga este acontecimiento. Es importante que 4 hombres rompen un boquete, le dañan la casa a Jesús, hacen bajar el paralítico delante de él en tercero. No solamente llegaron tarde, fueron imprudentes y violentos, sino que interrumpieron el servicio. Y fíjense que es bien interesante que en el verso 2 dice que había muchos. Y en el verso 4 dice que había un gentío. Pero el Señor fue cautivado por la fe de 4. Había un gentío que no cabían en la casa. Una presencia tremenda de gente. Pero 4 cautivan la atención del Señor. La fe de 4. Diga conmigo, muchos concurrentes, pero pocos creyentes. Diga, muchos oyentes, pocos creyentes. Muchos espectadores, pocos creyentes. Pero ¿saben qué es lo tremendo de Dios? Que no importa que sean muchos o pocos los que creen. Si hay fe de Dios, Dios hace su obra. Entre la multitud, Él lo que quiere conseguir alguien que le crea. Alguien que se esté moviendo en el espíritu predeterminado de fe para que se dé la obra que Dios quiere hacer en ese momento. Y Dios dice que en esta casa Él está buscando esos tipos de gente. Él está buscando hombres y mujeres que estén alineados en la fe de su espíritu para traer a realidad las obras que Él quería hacer en Corona y en las naciones con ustedes en este momento. No quiere que tú seas concurrentes, no quiere que tú seas simple oyente, no quiere que tú seas una persona espectadora. Dios quiere que tú le creas. Cuando Francisco testificaba cómo Dios ha ido llevando esta casa, lo que Dios hizo, todas esas cosas que es poco, si él se pone a escribirlo, es mucho más lo que Dios ha hecho. Significa que por la fuerza de la fe producida por Dios en cada etapa, en cada tiempo que ustedes han pasado, y por los poquitos que han creído, Dios ha llevado adelante. Imagínense si hubiera más creyentes. No es el dinero, no son los factores materiales y humanos, los recursos físicos, lo que van a determinar lo que Dios va a hacer o va a seguir haciendo en este lugar. Es el tipo de fe que Él haya en nosotros. Porque ya todo está predeterminado. Y Dios no necesitó dinero para diseñar lo que Él va a hacer allá en el cielo. Él está buscando fe que se alinee con su tiempo, que se conjugue con el momento, con la ocasión, para llevar a cabo su obra en este tiempo preciso. Hay un tiempo paralítico que Dios está determinado a cambiar y hacerlo andar. Hay un momento de parálisis que Dios va a cambiar. Hay cosas que no se mueven que Dios va a comenzar a mover. Pero está buscando esos hombres y mujeres que le crean de corazón, de fe violenta. Fe violenta.
Dile a tu hermano que está al lado tuyo, no te preocupes por nada más, solamente por creerle a Dios. Tienes que creer que si esta obra es de Dios, como la fiesta se llama la fiesta de la fidelidad, si esta obra es de Dios, Dios la va a perfeccionar, Dios la va a avanzar, Dios la va a llevar adelante. Muchos, un gentío, pero la fe de 4 realizó la obra predeterminada. Él no necesitaba la fe de la multitud. Ahora la pregunta es, ¿tú eres de la multitud? ¿O pertenece a la unción de los 4? No me digas nada, piénsalo. Y sabe que en la multitud habían también clasificaciones de gente. Y en esta noche vamos a ir mirando en la multitud. Vamos a echar un vistazo. Vamos a dejar los 4 porque de los 4 nos vamos a ocupar más adelante. Vamos a ir a la multitud. Vamos a meternos en la multitud, lo que salía de la multitud. Porque cuando nosotros, el objetivo del Espíritu en esta noche es que salgamos de este lugar pidiéndole al Señor, libérame del espíritu de la multitud. Libérame del espíritu de los concurrentes, de los solamente oyentes y expectantes, y hazme un creyente. Mira el verso 6. Algunos de los escribas, habían escribas en la multitud, en el gentío. Los escribas estaban, mire, entremezclados entre el gentío. ¿Y ustedes saben quiénes eran los escribas? Desde el Antiguo Testamento eran los que transcribían la ley, los que copiaban, pasaban la ley de un pergamino a otro cuando un pergamino se estaba poniendo viejito. Traspasaban la ley, se la sabían de memoria, de un pergamino a otro, en otro más nuevo. Y los escribas eran maestros también. Ellos también eran usados por los reyes para escribir las crónicas de Israel. Hay muchísimas crónicas que no fueron inspiradas por el Espíritu, sino escritas por escribanos que no están en la Biblia de la cultura judía. Los escribas bregaban con la palabra. Ellos conocían la palabra. Y en Capernaum había mucho, la crema innata en Capernaum. Y ellos están sentados en medio de la multitud. Y ellos son los sabiondos. Ellos son los ilustres. Ellos son los que bregan con la ley. Ellos son los que transcriben. Ellos son los que conocen. Ellos son los que saben. Y mire el comportamiento de ellos. Dice, algunos de los escribas estaban sentados allí. ¿Y qué hacían? Razonaban en sus corazones. Su Biblia dice cavilaban, ¿verdad? Razonaban en sus corazones. La palabra aquí, cavilaban o razonaban, en mi versión, dialogizomai, del idioma griego. Dialogizomai significa pasar a través del criterio humano. Analizar las cosas conforme a la mente natural. Eso es dialogizomai. Dia es a través. Y logizomai, la lógica. Es filtrar, oiga esto, a través de tu lógica. Dios lo dijo, déjame filtrarlo a través de mi lógica, a ver si eso es así. Si es Dios que está hablando, si esto viene de Dios.
Déjame ver si esto verdaderamente es verdad. ¿Qué intención hay detrás de esto? La vez pasada dijo lo mismo y Dios vuelve a decir lo mismo ahora. Dialogizomai. Los que matan la fe, los que resisten la fe, los que contradicen la fe, los que ridiculizan la fe, siendo escribas de la ley. Amados, quiero decirle una noticia, tal vez no es nueva para algunos. En la iglesia, los peores enemigos del avance del propósito son los que más saben. Son los más teólogos. No son los que menos saben. Son los que más estudian. Son los que tienen los títulos más altos. Son los que están, entre comillas, mejor preparados. Esos son los enemigos de que el Espíritu hable y sople su viento y haga aparecer la obra. Son los muros de contención de la fe. Y hay que orar por ese espíritu, que Jehová lo desarraigue de su pueblo, o que lo cambie y los convierta. Los que viven cuestionando todo lo que se hace. Todo lo que Dios quiere hacer, si no es de acuerdo a su marco de lógica, del dialogizomai de ellos, de la lógica, ellos no lo aceptan. Critican, murmuran, neutralizan la unanimidad, apagan el fuego, boicotean. Esta gente, los escribas, los fariseos, los saduceos, los religiosos, querían boicotearle el reino a Jesús, boicotearle el proyecto a Jesús. El plan de ellos era boicotear, porque no tenían fe, no creían, eran una balsa de incrédulos. ¿Por qué? Porque cavilar, razonar, analizar conforme al criterio humano no es más que incredulidad disfrazada de razonamiento. Incredulidad disfrazada de lógica. Es la incredulidad disfrazada. Y qué triste cuando el disfraz es religioso. Los peores enemigos en la historia de la iglesia y del proyecto de Dios no son los de afuera, han sido los mismos de adentro. Los estudiosos, los teólogos, los preparados. Mire usted la lucha de Pablo en las cartas, la lucha de Jesús en los evangelios, no fue con los de afuera. Pablo vivía confrontándose con los judaizantes, con los doctores, con los religiosos, con los legalistas. Eran los que más dolor le daban y los que más le querían boicotear el trabajo de Dios. Vivían pisándole las huellas a Pablo para entrar donde él entró y dañarle el trabajo. Y así fue con Jesús también. Es un espíritu peligroso. El espíritu de la razón humana. Usted dirá, la razón no es importante. Sí es importante la razón, pero para las cosas naturales. Tú estás manejando y cruzando el George Washington. Tú sabes que si tú vas a salir por la ruta 4, tienes que coger el carril con mucho cuidado, tienes tus razones, dices, si me meto por aquí y después trato de entrar, me van a chocar, tengo que meterme poquito a poquito y con tiempo. Eso es razonar, eso es natural, eso Dios no tiene que revelártelo. Tú no tienes que decir, Espíritu Santo, ¿para dónde tengo que coger ahora? ¿O no? Para eso el razonamiento. Tú sabes que si te bebes un Alka-Seltzer por la nariz, tienes que tomártelo por la boca. Hay medicinas que tú te la echas por la nariz, pero hay otras que son, por eso dice oral. O sea, hay cosas que la lógica, el razonamiento para lo natural funciona, pero para las obras predeterminadas en el mundo espiritual, la lógica no funciona. El dialogizomai no entra ahí. Por fe andamos, no por vista. No por vista. No por vista.
¿Qué significa eso? Que si el Señor le dice al varón, le dice al profeta, le dice al gobierno de la casa, voy para el norte, y el gobierno levanta su y dice, vamos para el norte porque va a querer el norte, usted no tiene que razonar eso y cuestionarlo y decir, ¿por qué para el norte y no para el sur? Ni tampoco dañarle al otro la fe y la confianza. Cuando se tratan de las cosas del Espíritu, no hay que entenderla para obedecer. Hay que creer y echar para adelante en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Dios predeterminó esta ocasión para mostrar su gloria, para dar una lección de fe. Y estos racionalistas religiosos querían boicotearle a Dios el propósito. Estaban allí como espías. Y dice que ellos sometieron lo que Cristo le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ellos de una vez se fueron. La ley de Moisés dice que solo Dios puede perdonar pecado. Ellos no se sentaron un rato y dijeron, wow, tu pecado, nadie ha hablado así nunca. Si él se atreve, ¿será el Mesías? Como de verdaderamente lo dicen, como lo ha profetizado, como se anda diciendo que este es el Mesías. ¿Será verdad que es el Mesías? ¿Será verdad lo que dijo Juan? ¿Será verdad lo que dijo el profeta tal? Porque Nicodemo fue más inteligente. Nicodemo, aunque de noche, dijo, no, yo voy a hacer una cita con este hombre. Porque estas cosas que él hace, nadie puede hacerlas si no está Dios con él. Yo no voy a estar criticando como los otros y razonando. Yo no lo entiendo lo que este hombre hace, ni cómo lo hace, ni por qué lo hace. Pero yo voy a hablar con él. Santo. ¿Y quién salió ganando? Nicodemo. Y se manifestó la gloria de Dios en Nicodemo. Ah, no, pero mire el orgullo escondido, el razonamiento interno. Dicen, razonaban en sus corazones, 2 puntos. ¿Por qué habla este? Mire la palabra este. No había respeto hacia el maestro. Porque era el nacido de María y José, el de Nazaret, de donde no podía salir nada bueno. ¿De dónde? ¿Cómo este? ¿Por qué habla este así por dentro? Blasfema. Y esa era, la intención era, ustedes saben, en Jesús, probarle una blasfemia para apedrearlo y matarlo. Blasfema. Y esto lo están pensando dentro. Y es importante que ustedes se den cuenta aquí que las cosas en el reino, oigan esto, en el ambiente, cuando hay un ambiente de propósito, diga conmigo ambiente de propósito, y hay un proyecto de propósito, hasta nuestros pensamientos son tomados en cuenta en la presencia del Espíritu de Dios. Esta gente ni habían hablado, ellos pensaron sentados por dentro, ¿y este quién es? ¿Qué se cree? Blasfema. Ni siquiera lo hablaron. Y ya Jesús, como era Dios y conocía, sabía lo que estaban. Por eso dice, cavilaban sus corazones. Y el Señor vio en sus corazones blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo? Dios. De inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu, dándose cuenta en su espíritu de que razonaban, de que razonaban así dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué razonáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico, a ti te digo,
levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. El paralítico, al mandato de Cristo, se levantó y agarró su camita, y me imagino que salió por delante de los mismos escribas con un cuadro y le dijo: usted puede imaginarse la cara de esos escribas que estaban cavilando. Mire, la ciencia médica, para usted, una persona que se cayó y tuvo una parálisis por una caída, puede llegar a mejorar un poquito por ciertas terapias fisiológicas, fisioterapia, y a veces duran años para poder movilizar un poquito el miembro, el órgano dañado, la parte dañada, a trabajo de fisioterapia, ¿o no? Y no quedan perfectos. Yo no sé si hay algún fisioterapista aquí o médico, pero lo que he visto me lo dice. Hay paralíticos que se dan por una caída, por un trabajo médico erróneo, pero hay algunos que nacieron. Y cuando uno nace, solo un milagro. ¿Cómo yo puedo entender que un daño físico que costaría años para restaurarlo un poquito, porque una persona le habla y le dice: mira, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Se levanta, camina derechito, con un cuadro como que siempre ha estado bueno, y se va a su casa. ¿Cómo yo lo puedo entender? Que una palabra solamente puede hacer eso. Fíjese usted que el propósito de Dios era ese: manifestar su gloria y dar una lección de fe, haciendo aparecer su obra a través de su Hijo en ese momento en Capernaum, con un propósito que iba a continuar. Porque después que se hizo ese milagro en Capernaum nunca llegó a ser la misma. Nunca. Muchas sinagogas tuvieron que cerrar. Es importante ver que dos comportamientos cautivaron la atención del Espíritu de Dios en Cristo: la fe de los 4 y el razonamiento de los escribas. ¿Pueden verlo? En el grupo, en la asamblea, en esa iglesia que tenía Jesús ahí, hubieron dos extremos: el de la fe de los 4 y los que estaban cavilando. Y estos son los dos espíritus que combaten en la iglesia: el espíritu de fe de los 4 y el espíritu de incredulidad. Están ahí siempre como en un ring. Y tenemos que orarle a Dios que nos haga del espíritu de fe de los 4. No estar del grupo de los que cavilan y cavilan. Están los que creen con el corazón y están los que cavilan en el corazón. ¿De cuál soy yo? En esta casa, ¿cuáles son de los que creen con el corazón? ¿Y cuáles son de los que viven cavilando con el corazón, en el corazón? La obra de Dios que ha determinado a través de esta casa la va a llevar a cabo. Y los que creen en el corazón van a hacer asociarse a Dios para llevar adelante lo que Dios ha determinado.
Dos tipos de acercamientos se perciben en esta historia. Los escribas sabios se acercaban con la razón, mientras que los creyentes se acercaban con el corazón. Una gran diferencia. Muchos se acercan con la razón, algunos se acercan con el corazón. Los creyentes también están tipologizados en Juan 9. Mire Juan 9, para que usted vea algo semejante. Evangelio de Juan capítulo 9. Dice la palabra en Juan 9. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer algunos textos. Ustedes saben que aquí se da el caso del ciego que fue sanado y los fariseos lo interrogan. Primero, este hombre es sanado, él no sabe cómo fue sanado, él solamente sabe que fue sanado y tiene que dar respuesta de su sanidad. Es muy dramático el acontecimiento. Miren, primero los vecinos. En el verso 8 dice, entonces los vecinos, mire, los vecinos que lo conocían desde chiquito, dice, y los que antes le habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, este es, y otros, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy yo mismo. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Note este versículo, hermano, que a mí me ministró. Ve a Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y recibí la vista. Usted se imagina que este hombre está esperando que Jesús pueda, ¿verdad?, sanarlo con una obra poderosa. Entonces Jesús, ¿qué hace? Agarra lodo. Mire el método de Jesús que utilizó aquí. Mire, dice dice que escupió en tierra, verso 6. Hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa Siloé? Una instrucción, enviado. Lávate en el tanque del enviado. Imagínense que el cieguito que estaba ciego y necesitaba la misericordia de Dios para ser sanado, dice, ¿qué es esto? Primero veo que salí. Eso es, Señor, pero es que saliva. Tú me untas saliva a mí en mis ojos. Yo te escuché que escupí, porque él no veía, pero me imagino que él escuchó. Y agarra y él siente y le unta lodo, los ojos llenos de lodo. Dice, ahora vete a Siloé. ¿Para Siloé para qué? ¿Por qué a Siloé, Señor? Es que tú no puedes sanarme, tú no eres Jesús, el que sáname aquí. ¿Para qué tengo yo que ir a Siloé? Ahí no dice a qué distancia estaba el estanque de Siloé. Pero lo que dice el ex ciego, dice, es un tal Jesús. Mire la conducta de este cieguito. Es la conducta de una persona ingenua, necesitada, humilde, obediente. Y él que dijo, me untó lodo, bueno, vete al Siloé, y se fue a Siloé, ahí a Siloé. Y llegó a Siloé, y a medida que se lavó, se sanó. Y él le dice a los vecinos, primero a los vecinos, él me untó lodo y me dijo, ve a Siloé. Y yo fui,
Me envió y fui, obedecí y vi. Diga conmigo, obedecí, creí y vi. ¿Sabe qué fue lo que pasó con este ciego? Que él fue suficientemente humilde para aceptar que estaba ciego y que él necesitaba la misericordia de Dios. No se levantó un orgullo, aunque era ciego, y comenzó a discutir con Jesús por el método que usó, ni por qué me manda ya, ni por qué. Lo mismo, vete y lávate y vas a ver. Él no se puso a razonar, ¿cómo es que yo, ciego tantos años, y por irme a lavar? Yo no me he lavado muchísimas veces en ese estanque ya y no ha pasado nada. ¿Quién sabe cuántas veces él se había lavado él en ese tanque? Pero él dijo, me mandó y yo hice tal como él me mandó. Siga leyendo. Entonces, eso fue a los vecinos. Ahora tiene que enfrentarse. Ahora lo agarran los vecinos y lo llevan a los fariseos. Diga conmigo, de los vecinos a los fariseos. Dice, llevaron ante los fariseos al que antes era ciego, porque el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos era sábado. Ahí comienza el lío, hermano. Entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista. Y les dijo, él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Mire que él no está dando explicación, él está dando el testimonio de lo que le pasó. Sencillamente. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado, y por ahí se van. Después llaman a los padres. Entonces este pobre ex ciego que ha sido sanado tuvo que darle respuesta a los vecinos, tuvo que darle respuesta a los fariseos. Pero fíjese que la respuesta que él da es simple y sencilla, sin argumento, sin interpretación científica, sino tal lo que le sucedió. Como un evangelista que ganaba las almas y algunos le decían, yo quiero también predicarle a otro, quiero decirle a mi papá, mi mamá, mi hermano, ¿cómo lo hago? Yo puedo hacerlo así como usted. Dice, no, ese el evangelista le decía, es muy sencillo. Testificar de Jesús es, cuéntale lo que Él empezó a hacer en ti. Dile cómo tú te sientes, lo que Él hizo en ti. Empieza por ahí. A tu compañero de trabajo, comienza diciéndole lo que Cristo ha hecho en ti. Y deja que lo vean también. No te compliques la vida. Y este ex ciego, él me untó lodo, me mandó a lavarme, me lavé y veo. Y ese era el cantico de él. Me untó lodo, me mandó a lavarme y veo. Me untó lodo, me mandó a lavarme, me lavé y veo. Hay un corito que dice, una cosa sé, y esa creo, que yo era ciego, ciego, y ahora veo. Una cosa yo sé, y en ella creo, que yo era ciego, ciego, y ahora veo. No hay peor de los ciegos que todo aquel que teniendo la vista no pueda ver. De ahí sacaron ese corito. Ahora, así rapidito, mire, hay 5 argumentos de la razón humana que se utilizan para camuflar la incredulidad. Mire el versículo 15, el 15. Los fariseos dicen, entonces los fariseos le volvieron a preguntar, ¿de qué manera había recibido la vista? ¿De qué manera? Esto significa, ¿cómo se hacen las cosas? Los sabios siempre, cuando Dios hace algo, o quiere hacer algo, están preguntando, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer eso? Pero eso es problema de Dios. Lo que hay que hacer es obedecer. Da el paso que Dios te pide que dé y deja que Él vaya revelando cómo va a ser la cosa. Pero el que está allí con incredulidad siempre, ¿y cómo va a ser eso?
Yo no tengo duda que cuando Francisco anunció que se va a comprar este templo, algunos dijeron, ¿y cómo vamos nosotros a comprar este templo? ¿Con qué? Siempre hay algunos que dudan. Pero hubieron los de fe que dijeron, si Jehová nos lo dio, Él lo va a financiar. Y lo está financiando. En el verso 16, mire, el 16, los argumentos de la razón para camuflar la incredulidad, dice, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Mire esto, el 16, es cuando lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? Es cuándo deben hacerse las cosas. Siempre va a haber la resistencia en los proyectos de Dios y en el pueblo de los que se sienten con la autoridad de determinar cuándo es que tienen que hacerse las cosas. Y no el Espíritu Santo, no Dios, a través de su gobierno. Sino hay algunos que dicen, no, no es tiempo de eso. Mire aquí, a ellos les parecía que eso que Jesús hizo no estaba bien porque Jesús lo hizo en un sábado. Eso no es de Dios. Eso hay que averiguar, pero tú le preguntabas a ellos, ¿y de dónde fue quién lo sanó entonces? Porque el ciego decía, él me sanó y entonces. Porque no es sábado, no es de Dios. ¿De quién es entonces? Del diablo. Hay gente, los incrédulos tienen sus argumentos que son fofos. Que ellos te dicen lo que no se puede hacer. Siempre te están diciendo las dificultades para lograr las cosas, pero nunca te aportan las soluciones para hacer las cosas. Estos ni lavaban ni prestaban la batea. Así son los incrédulos. Boicoteando. No lo hizo en sábado y el sábado es sagrado. Bueno. Mire el otro argumento, 18 al 19, mire. Los judíos, pues, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. ¿Sabe qué están diciendo? Esto es un falso milagro. Este hombre no era ningún ciego. Aquí hay, alguien está mintiendo aquí. Aquí hay una manipulación, hay un jueguito aquí escondido. Hay gato entre macutos. Eso es lo que están diciendo. A lo mejor ese no nació ningún ciego. Y llaman a los papás, ¿es verdad que él nació ciego? Y los papás dicen, claro. ¿Y cómo fue? No, pregúntenle a él, ¿qué edad tiene? Es el que se defienda solo. Porque dice la palabra, dice, ellos eran miembros de la sinagoga. Y si ellos decían, Jesús lo hizo, lo expulsaban de la sinagoga. Porque aquí el problema no era la gloria de Dios. Aquí el problema no era el proyecto de Dios. Los intereses que se estaban peleando ahí no eran los intereses de Dios, eran los intereses de ellos. Su popularidad, su dominio que tenían, su dominio de la conciencia del pueblo, el negocio que estaban haciendo con las cosas de Dios. Y los que andan siempre usando los recursos de la razón, de la incredulidad, boicoteando y contradiciendo y preguntando y argumentando en contra de los proyectos de Dios, lo que están defendiendo no es lo de Dios, están defendiendo sus propios intereses. Y esa gente hay que observarlos y hay que evitarlos. Eso es un falso milagro, eso no es verdad, dice. No, esto no es verdad. O sea, aquí hay engaño, hay algo escondido. Siempre dudando cuando Dios quiere hacer algo por el Espíritu, algo nuevo, quiere dar una avanzada, una instrucción para lograr propósito. Siempre se levantan los sabios, los que se creen que están mejor conectados que aquellos que Dios ha ungido y ha llamado, y quieren decir cómo es que hay que hacer las cosas, y están malinterpretando las intenciones. Ese era el espíritu que ven en esos escribas, hermano. No me lo estoy inventando. Y el verso 24, mire, dice, así que
Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego. Otra vez lo llaman. Y le dijeron, da gloria a Dios. Lo amenazaron fue, da gloria a Dios. Le dijeron, nosotros sabemos que este hombre es pecador. El que tú dices que te sanó. Da gloria a Dios. ¿Qué están diciendo ellos? No te atrevas a decir que fue él que te sanó. Ni menciones el nombre de Jesús que te sanó. Dale gloria a Dios. Di solamente, gloria a Dios me sané. Pero no menciona el nombre de Francisco. No diga que Dios usó al pastor. No diga que Dios le habla. No diga que Dios lo está guiando a él, que tiene el respaldo de Dios, que es el ungido de Dios. No lo diga. Da gloria a Dios por lo que está pasando aquí. Aunque yo sé que Francisco no quiere que mencione su nombre, ni yo tampoco. Pero los que se ponen bravos por eso, hay que chequearlo. No diga que fue Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no querían que Jesús se llevara la gloria. Ellos no querían que el proyecto de Jesús creciera. Ellos querían que el de ellos siguiera en el protagonismo, en el escenario. Sus sinagogas siguieran llenas. Aunque no tenían vida ni espíritu. Aunque estaban llenas de paralíticos, de ciegos, de todo el mundo y nadie podía hacer nada con ellos. Mira esa familia, la familia del ciego, eran miembros de la sinagoga. ¿Se entiende esto, hermano? Yo le estoy trazando lo que me dio el Señor. Yo le dije que esto iba a ser muy personal. Que yo doble mis rodillas para esta palabra. Yo le dije, Señor, dame lo que tú quieres, como lo hago siempre. Entonces, aquí la inquietud era, ¿quién se beneficia? El espíritu de los fariseos, de la razón, de la incredulidad camuflada, lo primero que se pregunta, ¿quién es que se beneficia de esto que va a suceder? ¿Quién es que está buscando beneficio en esto? No le den la gloria a Cristo, a Jesús, désela a Dios. Porque ellos no querían que Cristo se beneficiara de eso. Eran ellos los que tenían el derecho al beneficio de todo lo que sucedía en el mundo religioso. O sea, ¿a quién benefician los resultados de esta obra? A ellos les preocupaba a quién beneficiaban los resultados de esa obra. Entonces nosotros aquí tenemos que entender que Amanecer de la Esperanza esté en Inglewood, esté en el Bronx, esté en Queens, esté donde esté, al único que tiene que beneficiar la obra de Dios es a Dios. La gloria tiene que ser para Él. Amén. Y el que tiene la fe de Dios buscará la gloria de Dios y se alineará con Dios para que aparezca la obra de Dios en esta tierra. No estará defendiendo sus intereses, camuflando incredulidad, argumentando con razonamientos, el dialoguismo ahí, sino hacer como el cieguito. Él me untó, me dijo, vete a hacerlo, y yo fui y me lavé y ahora veo. Y el verso 26, mire lo que sucede. Luego le dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Pero ya esa pregunta él se la respondió. Y mire lo que le dice el cieguito, el ex ciego, ya no es ciego. ¿Cómo te abrió los ojos otra vez? Les contestó, yo os dije, ya os dije, y no escuchasteis. ¿Por qué? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Acaso queréis también vosotros haceros oír? Ay, mi madre. Ahí fue que se le calentó la oreja a ellos. Ahí fue que el ex ciego le dio duro. Y mire cómo ellos dice, ¿acaso queréis vosotros también hacerse sus discípulos? Porque el cieguito era ingenuo, él era sano. Y dice, entonces le ultrajaron y dijeron, tú eres discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero
No sabemos de dónde sea. ¿Sabe qué están diciendo? Este hombre no es Dios que lo está usando. Ese proyecto que él tiene no es de Dios. Esas obras no son de Dios. Yo a Moisés Dios le habló, pero Moisés hacía siglo que se murió. Oiga. Y le ultrajaron, le ultrajaron. Diga conmigo, la incredulidad y la razón, cuando no logran su objetivo, ultrajan. Dice la palabra ultrajar es insultan, dañan la reputación, maldicen, calumnian. Eso es ultraje. Cuando los que están moviéndose en ese espíritu de fariseo no logran su objetivo, no logran detener el propósito, porque hay gente de fe que Dios mira y avanza su obra, como pasó en Capernaum. Entonces ellos comienzan a dañar la fama, a criticar lo que se hace, a dañarle la fama a quien Dios ha llamado, a ultrajar. Y nosotros tenemos que ser suficientemente maduros para mantenernos en la química con lo que son de la fe de Dios, que son los que están permitiendo que la obra de Dios avance en esta tierra. Los que ultrajan, déjenlos quietos que sigan ultrajando. Hay un texto que a mí me llama mucho la atención en Hechos 9, el verso 8, mírenlo. Dice, entonces Saulo fue levantado del suelo. ¿De dónde fue levantado? ¿Y por qué? ¿Estaba durmiendo? ¿Qué hacía en el suelo Saulo? El Señor lo tumbó del caballo de la razón religiosa, de la incredulidad. Y estaba en el suelo, dice, y mire esto, y aún con los ojos abiertos. ¿Qué pasaba? ¿Qué le parece a usted? Eso a mí me choca. Dice que aún con los ojos abiertos no veía nada. ¿Por qué el Espíritu pone eso ahí? Porque Pablo creía que tenía los ojos muy abiertos y mataba, ultrajaba. Cuando no pudo lograr sus objetivos, arrastraba a los cristianos. Andaba acabando, arrasando. Dice que Pablo asolaba la iglesia del Señor. Iba respirando amenaza. Y él creía que veía. El hombre de los ojos abiertos. Pablo era famoso. Y el Señor se encontró con el Señor. Dios le alineó la ocasión, el momento. Y lo tumbó del caballo. Y dice ahí, tenía los ojos abiertitos, pero no veía. Y ¿sabe qué? Yo siento que el Espíritu está diciendo eso allí. Y lo narra y se escribió para que entendamos que Pablo nunca vio antes de la conversión. Andaba con los ojos bien abiertos, pero no veía nunca nada. A los fariseos que están interrogando al cieguito, Jesús le dice lo mismo. Ellos le dicen, ¿y acaso somos nosotros ciegos? O Jesús le dice, por eso, porque ustedes creen que ven. Ustedes son ciegos. Pero si ustedes se hubieran hecho como los ciegos, verían, le dice. Porque ustedes creen que ven, son ciegos. Pero si ustedes se hacen como que no ven, hubieran visto. Entonces, los que están del grupo de los escribas, de los que camuflan la incredulidad con el razonamiento y el cuestionamiento y los argumentos de la razón y quieren boicotear y contradecir lo que Dios está haciendo. Ellos, mis amados, igualito. Ellos tienen los ojos muy abiertos según su propia opinión. Ellos son los que andan aconsejando y cuestionándolo todo. Pero no ven nada. Después se descubre que no veían nada. En Marcos 9, verso 22 al 24, yo sentí del Espíritu terminar con este texto.
Mire cómo dice. Marcos 9, 22 al 24 dice: muchas veces le echan en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si puedes, mire cómo le dice el padre de este muchacho endemoniado. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes, note bien, si puedes. Y mire cómo continúa: al que cree, todo le es posible, con signo de admiración. O sea, a Jesús le fue chocante la forma como se le acercó a este hombre. Mire, el hombre tiene un problema serio con su hijo, que el demonio se lo quiere matar. Se lo está destruyendo a su hijo. Imagínense cómo estaba esa familia. Y lo que estaba padeciendo esta familia con ese hijo era tan terrible que él viene a Jesús y le dice: mira, está pasando esto, tal y tal cosa con mi hijo. Ayúdanos, ten misericordia, ayúdanos. Si puedes. Y Jesús le dice: si puedes. Le está diciendo a Jesús que si puede. O sea que para él Cristo tenía un poder limitado. Que hay cosas que él podía y no podía. Note bien. Y a Jesús esto como que no le cuadra. Dice: si puedes. Me está diciendo a mí que si puedo. Esa es la idea. Y mire cómo sigue. Si crees, al que cree, todo le es posible. O sea, la solución de este problema no está en que si yo puedo o no, es si tú crees. Él le tiró la papa caliente a él otra vez para atrás. O sea, el problema jamás va a estar en mí, le dice Jesús. Si hay problema, será en ti para que esto suceda. Y el hombre confrontado. Mire, este hombre, Dios lo bendiga. Mire, confrontado, dice: inmediatamente, cuando Jesús le dijo eso, el padre del muchacho clamó diciendo: creo. Ayuda a mi incredulidad. Dale un aplauso al Señor. Creo. Ayuda a mi incredulidad. Soy dramático, hermano. Amado, la fe revelada de Dios para llevar a cabo la obra de Dios en el tiempo de Dios, en la ocasión predeterminada de Dios, es una fe que se gesta en un estado de humildad profunda, no de pretensión, ni de pedantería, ni de creerse sabio, ni cuestionador, ni muy preparado y muy analítico. La obra de Dios no puede avanzar y crecer y extenderse en medio de los que se creen muy sabios, sino en medio de los que admiten que no saben nada y se humillan y creen. Como el ex ciego, él me untó lodo y me dijo: ve a Siloé y lávate. Yo fui y me lavé, ya veo. El racionalismo humano es un arma usada por la incredulidad. El racionalismo humano es incredulidad justificada. Y Dios, amados, lo que quiere es que nosotros le creamos, que no cuestionemos, dejemos de cuestionar, dejemos de camuflar la incredulidad con argumentos. Unámonos en fe. Este proyecto es de Dios y va para adelante, con gente que le crea a Dios, que lucha. Le celebraremos muchas fiestas y cada fiesta hasta que Cristo venga será en mayor gloria. Y descanse, pastor, que Dios le ha dado un pueblo de fe. Hay un remanente de fe aquí adentro. Diga conmigo: hay que imponer el corazón por encima de la razón. Diga: la obra de Dios no avanza donde hay argumentos de la razón, sino en donde hay fe de corazón. Diga conmigo: la razón sin corazón es igual a fracaso, estancamiento y frustración. Diga conmigo: es mejor ser un bruto creyente
que un sabio incrédulo. Aleluya. Digamos juntos: Señor, creo y ayuda a mi incredulidad. Dale otro aplauso fuerte al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tú levantas un pueblo que crece en fe, en la fe de Dios, que se alinea con el Señor en los tiempos del Señor para llevar a cabo los propósitos diseñados en la eternidad del Señor. Gracias porque tú has encendido esta antorcha en Corona. Tú has encendido este candelero en Corona. Y arderá, y arderá, y arderá. Y este pueblo es un pueblo creyente. Que la fe que tú has depositado, Dios mío, en sus pastores, la determinación de creerte y marchar al frente en una unción fresca de tu espíritu sea transferida a todo el pueblo cada día en abundancia, Padre, como el aceite desciende por la cabeza. Descienda la unción de fe sobre tu casa, que no hayan argumentos racionalistas, que no hayan, Dios mío, incredulidades camufladas, que no haya, Padre Santo, boicoteo de la carne y de la naturaleza del hombre. Que todos nos alineemos en el propósito creyendo que fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Que Jehová continuará lo que ha empezado, lo perfeccionará y lo prosperará. No importa lo que se presente, lo llevará adelante. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra como lluvia llega a tiempo y viene, Dios mío, a hacer fértil el terreno para que nazca el fruto de tu reino. Síguete glorificando en estos días. Sigue hablándonos. Sigue llenando nuestra copa. Síguenos, oh Dios, cubriendo con tu presencia. Y sigue siendo ministrado y adorado por la fiesta de tu casa. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Amén y amén.